La verdadera historia de Peppa Pig. Peppa Pig es una de las caricaturas más favoritas de los niños hoy en día. Y siempre me he preguntado, ¿por qué les gusta tanto? Si son tan horribles, además parece algo extraño. Aparentemente Peppa Pig solo es una caricatura de una familia de cerditos, que fue creada por Mark Baker y Neville Leslie. Sin embargo, se dice que está inspirado en una familia de granjeros, con un final no tan feliz. Existen varias versiones del verdadero origen de Peppa, y aunque terminan casi igual, hoy te contaré la leyenda más popular. Se cuenta que Peppa era una niña pecosa y un poco llenita, pues se parecía al papá. Él se llamaba John Smith. De su mamá se sabe muy poco. Lo más resaltante es que no vivía con ellos, pues en una ocasión quiso atacar al papá de Peppa y fue llevada a prisión. El papá de Peppa se la pasaba trabajando en la granja, y así como tenía un criadero de cerditos, también tenía un matadero de ellos. Por esa razón le decía a Peppa que no se encariñara con ellos. Sin embargo, ella no lo podía evitar. Los amaba y tenía hasta sus preferidos, una familia de cerditos, en la que había uno muy particular. El cerdito menor hacía ruidos extraños que no parecían a las de un cerdito, sino a un rugido. Ella decía que parecido al de un dinosaurio. Peppa, por amor a los animales y a los cerditos, los dibujaba de la forma más fácil para ella, que es la que todos conocemos ahora. O bueno, eso es lo que se dice. Según una amiguita, ella lo contó de esta manera, al dibujarlos en la pared con unas crayolas que había encontrado. La que ves aquí es Mamá Pig. Él es Papá Pig, que trae gafas porque no puede ver bien. Él es George, y tiene en sus papitas el peluche de un dinosaurio, porque le gusta mucho rugir como ellos. Y la última se llamará Peppa, como yo, porque le tengo mucho parecido y es parecida a mí. Su amiguita estaba encantada con el dibujo, así que Peppa salió muy feliz para mostrarle al papá su estupendo dibujo, pero no esperaban su reacción. Enojado, el señor Smith le reprochó que no debía encariñarse de esos cerdos, pues al día siguiente sería el último día que los vería. Ellos solo eran para vender y comer, mas no para jugar. Al día siguiente, muy triste y desconsolada, Peppa fue a buscar a su amiga que vivía al lado, para que la acompañara al triturar la carne de sus cerditos. Cuando se fueron pasando por donde Peppa había hecho sus dibujos, y con la sangre que tenía en sus manos, dibujó el vestido de Peppa Pig y la sonrisa de su rostro. Al terminar, agarró de nuevo el resto de sus cerditos para llevarlo a la trituradora. Peppa subió las escaleras y empezó a tirar las partes que tenía en su cubo. Se escuchaban sus sollozos y se entendía que eran de tristeza, pero de un momento a otros, los sollozos se volvieron gritos de dolor y desesperación, y la trituradora se escuchaba con mucha fuerza. La niña no entendía lo que Peppa estaba haciendo, pero de repente empezó a pedir ayuda. Así que se asomó porque se asustó, y al ver por la escalera vio a Peppa llorando y desesperada intentando sacar su bracito atorado. Algunos dicen que fue intencional, otros que fue un accidente, pero no se sabe cuál es la verdad. Lo que sí es que poco a poco Peppa iba desapareciendo en esa enorme máquina. El papá de Peppa y los vecinos corrieron a ver qué estaba pasando al escuchar los gritos, pero cuando llegaron no pudieron hacer nada. Los papás de la amiga de Peppa se la llevaron porque estaba aterrada por lo que había visto, e intentaron hacer que lo olvidara, pero no funcionó, pues al día siguiente fue muchísimo peor. Encontraron al papá de Peppa tirado junto a los dibujos de su hija, pues no soportó el dolor de perderla. Después de todo lo que pasó, se dice que fue la amiguita quien contó la historia, y finalmente los creadores agarraron esos dibujos para armar esa horrible caricatura.